Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche, y como ya es costumbre, pues ya a partir de la segunda parte tenemos los invitados que diariamente desfilan por aquí. En la noche de hoy vamos a conversar de un tema, o vamos a conversar con un invitado que pues nos tenía un poquito abandonado, pero está aquí con nosotros. Es un invitado frecuente de este espacio, un amigo de este espacio. Y el tema fuerte es la corrupción, señor. Todo el mundo conoce a don Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, a quien le vamos a dar las buenas noches. Buenas noches, Giovanni, Junior, complacido de poder compartir con ustedes. El problema es que aquí se habla de corrupción en términos de la demanda mediática cada 4 años. Entonces, si hay reelección, no hay tema de corrupción. O sea, naturalmente nosotros continuamos todo el tiempo trabajando, exigiendo, demandando, denunciando, pero hasta que no comienzan a darse a conocer casos sonoros, pues es poco lo que uno puede compartir de manera que pueda resultar interesante y de rating. Pues entonces uno está ahí tranquilo en el mismo sitio, pero el cariño y afecto de siempre. Igual, recíproco, recíproco. Mira, Junior, antes de que tú intervengas con algunas preguntas para nuestro invitado, yo sé que el tema de hoy pues se va a basar en tema corrupción, el apresamiento del diputado Gutiérrez del PRM, los casos de corrupción, los últimos que tenemos, el Coral, Pulpo y los otros, Caracol, los otros que vendrán. Sí, el océano. Pero hay un tema que me preocupa, y creo que a gran parte de la sociedad le preocupa, y es que una misiva que el ministro de Defensa pues le envía al presidente de la Cámara de Diputados, donde sopesar y analizar la posibilidad de que los militares pues no sean incluidos dentro del sistema normal y que se conozcan en algún tipo de régimen especial para ello. Y la verdad que gran parte de los juristas entienden que sería un retroceso que los militares pues vayan a un régimen especial y guarden prisión en una cárcel especial cuando cometen delitos como todos los seres mortales. No sé cuál sería la opinión suya. Voy a empezar por lo último. Sí. Y yo lamento que situaciones como esas se den en la República Dominicana, de que un ministerio como el de Defensa no esté en capacidad de comunicar, y por la situación de ellos, de no beligerante, pues tienen que asumir todo lo que se diga respecto a algo que yo le voy a explicar y le voy a hacer un favor de manera gratuita. Cuando se da la información, pues uno de una vez se impacta, y sobre todo cuando proviene de comunicadores que de una forma u otra a uno le merecen respeto. Pero precisamente la comunicación ejerce un poder, y sobre todo en estos tiempos, endemoniado. Miren de qué se trata, pero esto es a partir de mi participación en una de las vistas públicas que hizo la comisión que conoce el Código Penal. El artículo 5 del Código Penal vigente establece que los delitos que se produzcan dentro de las filas de los institutos castrenses son atribuciones del Código Militar. Hubo un tiempo, hasta la entrada del Código Procesal Penal en el año 2004, que los institutos castrenses y la Policía Nacional tenían tribunales militares que juzgaban los crímenes y delitos cometidos por esto dentro y fuera. Y le voy a decir algo: ustedes sabían que los militares y policías preferían la justicia civil y no la militar, más rígida, más estricta. Ahí habían unos jueces que fue lo que hicieron toda la vida, ser jueces de estos tribunales, que eran patíbulos lo que tenían. Los militares y policías preferían la justicia civil porque tenían más medios de cómo obtener una absolución. Una paradoja. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Dentro de los institutos castrenses hay
protocolos disciplinarios, que de la única forma que pueden esto aplicarse es precisamente bajo esa sombrilla de que todavía les reconoce el Código Civil, el Código Penal actual, de que, y así hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que estos tribunales policiales y militares solamente operan para asuntos disciplinarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que la no contemplación en el Código Penal de esas mismas atribuciones y condiciones equivaldría que una indisciplina dentro de una de las filas castrenses tendría que irse a la justicia civil. Pero también se dan situaciones que deben ser juzgadas en el fuero militar, y si consideran que pudo haber una afectación al Estado, a la institución, sale a la civil. Por ejemplo, el robo de un fusil, el robo de un arma, el préstamo de un arma, que eso se da con frecuencia, pero que se da de un oficial a un raso que no le corresponde asignarle arma, pero se la presta o hace efectivamente. Entonces todas son estas infracciones de carácter militar y sobre todo disciplinario, si no se contempla tal como está, porque el artículo 5 del Código Penal dice que operan para asuntos disciplinarios. Entonces en el proyecto de Código Penal no dice nada, o sea, respecto a los militares no dice nada. Pero la Constitución también establece el régimen disciplinario. Efectivamente, pero entonces la Constitución no te norma, te envía a normar. Entonces te dice la Constitución eso, pero te debe decirlo la ley, que viene siendo el Código Penal. Entonces parece que hubo una inobservancia y eliminaron ese artículo completo. Entonces va a dejar en una situación totalmente de España boba el régimen disciplinario a ser juzgado y conocido por los tribunales militares, porque en efecto hace tiempo, desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y luego de esa sentencia del Tribunal Constitucional, quienes ya condenan, porque antes la policía condenaba a 20 y 30 años, eso era algo común, y las propias Fuerzas Armadas, pero eso hace tiempo que ya desapareció. Entonces cuando digo que es lamentable, porque ¿qué debió haber hecho el ministro de Defensa ante esa situación? Hablarlo y plantearlo, socializarlo, porque inclusive hay cosas que si no se le da respuesta comunicacionalmente, pues van cayendo y se van creando, y cuando viene a ver, ya por el impacto mediático que eso causa, las propias autoridades tienen que dejar cosas sin efecto. O sea, una situación muy peligrosa, y por eso yo digo que es penoso que un tema que se puede perfectamente comunicar y decir, porque corregirse, porque lo que se está hablando es de que el artículo 5 que elimina el proyecto de Código Penal se mantenga igual, no es que le cambien el régimen. Hay un tema que se ha dado con el caso el caso Coral del mayor general Adán Cáceres, que fue remitido a un centro de reclusión del sistema penitenciario. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es quien tiene la administración, la vigilancia de eso. Entonces sería contraproducente que una persona que podría ser requerido cuantas veces el Ministerio Público necesite de una información o para continuar el proceso de investigación, tenga que ir a un recinto militar a pedir permiso, porque ahí hay un protocolo que puede ser quien sea y tiene que regirse. Lo primero es que se va a encontrar con un portero, y sobre todo que los militares obedecen a órdenes. A un militar lo ponen en la puerta de un quirófano donde están interviniendo a una persona y le dicen no puede pasar nadie, pero ese militar no aplica la lógica, que llegue el anestesiólogo que lo están esperando, se identifica y dice no es nadie, porque la lógica te dice no puede pasar nadie, es que venga un tipo que no tiene nada que ver, o venga alguien, un familiar que no se aparte. Pero señores, el anestesiólogo lo aplica. El anestesiólogo no se muere el paciente,
porque el militar le dijeron que no puede pasar nadie. Entonces eso se puede dar, de repente ocurre una situación que el Ministerio Público quiere ir a contratar, a verificar, y dice, bueno, vamos a, tráigame al recluso. Bueno, mire, es que el general no está aquí, el oficial del día no ha dado orden de eso. Entonces, para bien del proceso, lo lógico es, civiles, militares, quien sea, estén bajo el régimen del Ministerio Público como en efecto la justicia ordinaria. Efectivamente. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que los recintos penitenciarios tengan las condiciones como áreas de seguridad, porque a partir de la condición o la calidad del detenido, del recluso, pues debe tenerse una vigilancia totalmente diferente, hasta por la integridad de la persona. Entonces, el tema de que se ha estado debatiendo no es que quieren que vuelva a los restaurar militares, efectivamente para ellos condenar, juzgar y eso. Lo que se trata es de que se mantenga, como la Constitución lo reconoce y lo refiere a la ley, entonces que se mantenga en las mismas condiciones que está en el Código Penal actual, porque ellos están pidiendo que se mantenga en el Código, y no hemos visto ningún tribunal militar condenar a nadie. Yo me río porque justamente antes de tu llegada al set y de entrar al programa, yo hablaba justamente del manejo de la información, como hoy día, justamente hoy, en Palacio, el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de Salud Pública, el consultor jurídico, tienen que salir a echarle gotas en los ojos a la población sobre el hecho de que Pfizer no ha incumplido nada. Y yo decía, bueno, es que parece ser quienes no ofrecieron la información adecuada en el momento oportuno fueron las autoridades. Porque a los ojos de todos nosotros, no, porque mira, el país había pagado. Mira lo que yo entendí, y cuando digo yo, es una persona que está dedicado a las 24 horas del día, porque está durmiendo, pensando, informándome de todo lo que pasa alrededor de la administración pública, no solamente de aquí, no solamente de aquí, porque yo tengo compromisos de consultoría internacionales y tengo que estar al tanto de qué está pasando en Colombia, en el entorno, en la región. Lo mío es la región. Yo Europa, eso yo se lo dejo a otro, pero en la región yo tengo que estar día a día. ¿Qué yo entendía? Que el Estado había ya finiquitado, pagado, y que Pfizer había incumplido la fecha de entrega, y que esto que se estaba conociendo nuevamente en la Cámara de Diputados, en el Congreso, se trataba de una adendas en vista de que se iban a adquirir más vacunas y que había que hacer unas adendas para poder adquirir esa vacuna y pagarle. Pero entonces, cuando se arma el lío en la Cámara de Diputados, cuando hay cuestionamientos, entonces se convoca. Legal, lógico, legítimo. Naturalmente, eso es así, eso todo el mundo, yo mismo, o sea, yo tengo el derecho a estar informado porque son mis cuartos que se van a utilizar. Pero en un momento el propio presidente de la República habló sobre el tema y dijo que iba a combinar a cumplir a todo el mundo y no excluyó a Pfizer. Exacto. Entonces eso es un tema de comunicación, inclusive la forma, el amigo Antoniano que me excuse, pero él debe poner a otro a leer, porque ni siquiera, o sea, con la habilidad que debe darse una información, hacer los énfasis más convincente, y esto es una recomendación que le hago. Y la actitud del propio ministro administrativo como molesto, inclusive la interpretación que se da es que si se sigue cuestionando eso podría poner en peligro la campaña de vacunación, si se cuestiona el proceso. No, es que ya los tiempos cambiaron, y ellos más que nadie saben lo que les representó la comunicación en un momento dado, y sobre todo las intervenciones públicas de cara a los medios de comunicación y de cara a una población que a partir de
de los seguidores que tienen las redes sociales en el país supera la cantidad de ciudadanos en la República Dominicana, porque hay personas que tienen hasta 5 y 10 y 20 cuentas de redes sociales y actúan un solo como 20. Entonces hay que estar preparado para eso. Los tiempos cambiaron. Entonces la comunicación es sumamente importante. Nosotros que abogamos por el cumplimiento de la ley de libre acceso a la información y que hacemos un uso reiterado diariamente, ya con la solicitud de acceso a la información pública, el SAI, que es una plataforma que a las 12, a las 1 de la mañana tú puedes formular esas solicitudes de información. Y están todas las instituciones del Estado. Están ahí y deben también, en cumplimiento de la ley, tener las informaciones en el portal. Por eso, ustedes ven que en las propias redes sociales se pueden verificar las certificaciones de apropiación de fondos, sobre todo para el tema de la publicidad, que se ha estado mucho en debate, de por ahí y eso está en el portal transaccional de compra y contrataciones, y usted se pone a verificar. Cuando yo estoy ocioso, porque yo me pongo a verificar los procesos y ahí obtengo informaciones porque están ahí a la mano. Entonces, cuando ya estamos en un sistema de información donde la tecnología de la información y la comunicación, la famosa TIC, juegan un papel tan importante, pues usted debe ser transparente y decirle al pueblo cómo es, y por eso es bueno también tener a alguien que sepa de comunicación. Claro, yo quiero reiterar que ser transparente no implica seriedad ni honestidad en el manejo de las cosas públicas. Vamos a una pausa y luego continuamos con esta interesante conversación. De vuelta con esta interesante conversación con el doctor Julio César de la Rosa. Es sinónimo de adoco. Sí, eso sí, no es, sí, por sí. más que diga que no es presidente. No, ya. Yo sé que volviste. Por más que diga que este año no, que el próximo. Esa es una marca. Así como están buscando aquí, ¿cómo se llama? La marca país. Esa es una marca de Julio César de la Rosa. Julio César, yo quiero que tú me evalúes sin entrar en casos particularidades. Las acciones que ha emprendido la nueva administración en persona, digámoslo así, si queremos personificar, de la Procuradora General de la República de cara a aperturar, porque eso es lo que ha hecho hasta ahora, aperturar diferentes procesos de investigación penal hacia funcionarios hasta ahora de alto nivel. No sabemos cuando vayan degradándose la cosa hasta dónde llegue. ¿Cómo evalúa esas iniciativas? Mira, sin duda que quienes hemos estado abogando por el uso transparente de los recursos y sobre todo de que haya un régimen de consecuencias para aquellos que se saltan los procedimientos y también se saltan los preceptos éticos en la administración pública, debe tener una respuesta. Pues al inicio de esta administración, el presidente Luis Abinader, que había prometido que nombraría o iba a promover un Ministerio Público Independiente, siempre hicimos la salvedad de que sería una persona independiente del partido de gobierno, pero que el Ministerio Público Independiente tendría que responder a otras manifestaciones, como la designación de quien va a representar el Ministerio Público, pues provenga de un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura, para citar uno. Habría que modificar la Constitución, porque la independencia se la da la forma en cómo nace, cómo surge esa figura, que por ser designado por el presidente de la República no puede ser independiente. La voluntad es evidente y nosotros la saludamos desde el principio. Los casos que se han emprendido, nosotros hubiésemos preferido que fueran el resultado ya de auditorías que hubiesen puesto en evidencia el manejo irregular de los recursos públicos, porque ya hay antecedentes de la validez que tienen las auditorías para demostrar que hubo dolo en la administración. Y por eso hemos sido siempre celosos
de que la imagen de la Cámara de Cuentas, afectada por quienes la han integrado, pero que la institución debe preservarse como tal para que lo que provenga de ahí no tenga ningún cuestionamiento. Una Cámara de Cuentas que faltó a su compromiso constitucional de auditar el gasto de todas las instituciones públicas. Aquí las instituciones públicas que manejan el 80% del presupuesto no la auditan. Entonces eso es una falencia que afecta las intenciones del Ministerio Público. El Ministerio Público ha podido construir casos sobre la base de informaciones obtenidas por personas, por investigaciones de programas periodísticos y por delación premiada, como es el caso último de El Coral, que producto de una negociación hecha con uno de los imputados, pues ha podido construir un caso y tener evidencias que pudieran servirle con mucha utilidad en un juicio de fondo. Ustedes recuerdan que cuando el caso de Brecht, nosotros abogábamos porque se produjera una negociación del Ministerio Público con la empresa cuestionada, que iba esto a permitir tener informaciones de primera mano, porque en los casos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, si no es a través de la delación premiada, se hace difícil construir un caso. Al nivel que la propia Procuradora General de la República, siendo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando le llevan la apelación del caso de Brecht, dijo que si era con eso que habían presentado que iban a hacer un caso, ese caso estaba flojo. Pero eso fue temporáneo, porque ahí no estaba discutiendo, estaba iniciando la investigación. Sí, naturalmente, pero ella lo que decía es, bueno, lo que se presenta en una medida de coerción es algo, son indicios que te conduzcan y de una forma u otra le permite al juez pues valorar y ver la contundencia del caso para imponer inclusive la medida de coerción más gravosa, que es la prisión preventiva. O sea, hay que presentarle eso. Y al tiempo de darle una sugerencia, diciendo, miren, con esto tienen que buscar más, busquen más, como en efecto debieron haber buscado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es saludable presentarle a la sociedad que demanda castigo a los corruptos, cese de la impunidad, tú responderle con prisión en un caso, presentar como que es un caso realmente contundente y que cuando vaya a un juicio de fondo el caso se caiga por las debilidades de las pruebas, y puede traer esto, entonces trae esto como consecuencia que la población va perdiendo la esperanza porque ve que realmente no hay una lucha contra la corrupción efectiva. Y por eso nosotros planteamos que la Cámara de Cuentas debía ser de inmediato renovada y que le hicieran un aporte mínimo de 2.000 millones de pesos que permitan contratar, llamar a una licitación pública internacional para contratar firmas auditoras internacionales, para que en un plazo de 6 meses, 8 meses, se pudieran tener mínimo 50 auditorías que pudieran servir en un proceso de persecución penal contra los responsables de afectar el erario. Y esto precisamente a partir de esa condición de la importancia que requieren los tribunales para hacer valer una acusación penal contra imputados de malversar, de sustraer fondos públicos. Y una pregunta, Julio César, porque no la hace. Imaginémonos que el Ministerio Público le pide al juez de instrucción, o al juez, ya no hay juez de instrucción, bueno, juez de instrucción. Sí, el juez de la instrucción. El juez de la instrucción, la designación, vía el Instituto de Contadores de la República Dominicana para que haga una expertise en una institución pública, ¿no es posible? No, en este caso al juez de la instrucción no. Ya un juez de fondo, o de fondo, el Ministerio Público
puede, mire magistrado, nosotros vamos a solicitar que autorice una auditoría, una experticia técnica a esta obra, que la Cámara de Cuentas convoque a una licitación pública internacional o nacional para contratar esas firmas auditoras. Pero puede también el Ministerio Público solicitárselo a la Cámara de Cuentas. Y yo intuyo que debe estarse trabajando en ese orden, porque hay obras, por ejemplo, de infraestructuras, y hay instituciones que el manejo fue un manejo muy técnico, y es probable que los auditores de la Cámara de Cuentas no tengan la experticia como para realizar eso, y por eso se apela, por ejemplo, Punta Catalina debe contratarse una firma auditora que tenga experiencia en ese tipo de auditoría, porque conoce los términos, conoce la capacidad de un motor, de una pieza, de una turbina y todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy complejo y a veces a uno lo ven con ojeriza cuando uno plantea en procura de que los casos sean los... Porque ¿qué uno quiere? Que hayan casos referenciales, que eso va a surtir un efecto disuasivo en el que administra. Entonces, si nosotros no tenemos una sentencia que exhibir, pues no vamos a tener una prevención sistemática de la corrupción. La gente, lo primero, lo que llegan a la función pública saben que quien le antecedió no cayó preso y él sabe que robó. Entonces va a hacer lo mismo. Bueno, y por eso esa es la práctica. Impunidad. Efectivamente. Entonces, nosotros procuramos primero que las instituciones funcionen. Si la Contraloría General de la República hace su trabajo del control previo, si se volaron la recomendación, lo agarra la Cámara de Cuentas con el control a posteriori. Entonces, esas auditorías, la Constitución, la Ley 10-04, le dice a la Cámara de Cuentas que si encuentra razones que pudieran conducir a una que tuviera vocación penal, se la lleva al Ministerio Público y el Ministerio Público ya tiene eso en bandeja. Lo que va a hacer es hacer sus investigaciones y proceder en consecuencia y llevarla a un juez de fondo. Desde que el juez vea que la Cámara de Cuentas, que es el órgano constitucional, auditó y dice que ahí hubo dolo, pues ya eso es incontrovertible, eso no hay forma de que se caiga. Ahora, pero, si usted va... Pero eso es parte del proceso de investigación, ¿eh? No necesariamente tiene que ser... Lo ideal sería lo que tú planteas, que se pueda investigar el proceso, inclusive antes de solicitar el conocimiento de medidas de coerción, pero con las debilidades institucionales que tenemos, no es mucho pedir. No, es que hay dos precedentes constitucionales que así lo establecen y hay dos jurisprudencias, la Suprema Corte de Justicia, que han establecido. Lo que pasa es que uno no puede estar promoviendo eso, pero hay dos precedentes constitucionales y dos jurisprudencias de la Suprema que dice que el órgano que puede hacer valer o el instrumento que se puede hacer valer de mal manejo de fondos públicos en un tribunal son las auditorías de la Cámara de Cuentas. Bueno, señores, vamos a agradecer al doctor Julio César de la Rosa haber estado con nosotros, de verdad certero, en un momento oportuno. Siempre la corrupción será un tema de debate, pero hoy día mucho más. Así es que muchas gracias. 20 años en eso, 21 en agosto cumplimos. Hoy día mucho más, don Julio César. Señores, conversamos con el doctor don Julio César de la Rosa, quien es presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. A ustedes gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.